Hola, en este video vamos a resolver completamente un ejercicio sobre el ciclo Brayton ideal, que es el ciclo termodinámico utilizado en turbinas de gas y motores de avión. No solamente resolveremos las ecuaciones, sino que entenderemos qué ocurre físicamente en cada proceso. Al final encontraremos la temperatura a la salida del compresor, a la salida de la turbina, la relación de trabajo de retroceso y la eficiencia térmica del ciclo. Además veremos por qué una mayor relación de presión mejora el rendimiento del ciclo. Primero, revisemos los datos. Nos dice, una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo Brayton ideal tiene una R igual a 8, una temperatura igual a 300 Kelvin en la entrada del compresor y de 1300 Kelvin en la entrada de la turbina. Utilice el aire estándar y determine la temperatura a la salida del compresor y de la turbina, la relación del trabajo de retroceso y la eficiencia térmica. Entonces tenemos los siguientes datos, que es la relación de presión igual a 8, la temperatura de entrada del compresor, que es T1 igual a 300 Kelvin, y a la entrada de la turbina, que es T3 igual a 1300 Kelvin. Y las suposiciones del aire estándar, que es K igual a 1.4 y Cp igual a 1.005 kJ sobre kilogramo Kelvin. Ok, entonces estas constantes pues, son suficientes para resolver todo el ejercicio. Antes de hacer cálculos, entendamos el ciclo. El ciclo Brayton tiene 4 procesos, como podemos observar aquí en el diagrama. Del 1 al 2 es la compresión isentrópica. Aquí el compresor consume trabajo, la presión aumenta, la temperatura aumenta y no existe transferencia de calor. Del 2 al 3 es la adición de calor a presión constante. Como podemos observar, en una turbina real aquí ocurre la combustión. La presión permanece prácticamente constante, la temperatura aumenta considerablemente. En el proceso 3 a 4 es la expansión isentrópica, los gases se expanden, la turbina produce trabajo, la presión disminuye y la temperatura disminuye. En el proceso 4 a 1 es rechazo de calor a presión constante. El sistema regresa al estado inicial, como podemos observar. Y ahora sí, comenzaremos con el estado 2. En el estado 2 pues, es el proceso del 1 al 2, que es isentrópico. Para un gas ideal utilizamos T2 igual a P2 sobre P1 a la K-1 sobre K. Como la relación de presión es P2 sobre P1 igual a 8, la ecuación queda T2 igual a 300 por 8 a la punto 256, y lo que nos daría que la temperatura 2 es 543 Kelvin. Este resultado tiene sentido ya que al comprimir el aire sin transferencia de calor la temperatura aumenta de 300 Kelvin a aproximadamente 543 Kelvin. Ahora vamos con el proceso del 3 al 4, que es la temperatura a la salida de la turbina. También es isentrópico, aplicamos exactamente la misma relación, pero ahora despejamos la T4, como podemos observar. Y tenemos que T3 sobre RP a la K-1 sobre K es igual a la temperatura 3, que sería 1300, como observamos, sobre 1.811, que sería lo de aquí abajo. Entonces tenemos que la temperatura 4 es 718 Kelvin. Físicamente esto significa que la turbina convierte parte de la energía interna del gas en trabajo mecánico. Por eso la temperatura, como podemos observar, pues disminuye. Ahora vamos con la relación de trabajo de retroceso. Calcularemos uno de los parámetros más importantes del ciclo Brayton,
La relación de trabajo de retroceso, también llamada backwork ratio, se define como la TBW es igual al trabajo de compresión sobre el trabajo de turbina. Es decir, qué porcentaje del trabajo producido por la turbina debe utilizarse para mover el compresor. Calculamos primero el trabajo del compresor. Como el proceso ocurre sin cambios de energía cinética ni potencial, entonces tenemos que el trabajo de compresión es igual a Cp por T2 menos T1, lo que nos daría 1.005 por 543 menos 300. Y ahí tenemos que el trabajo de compresión es 244 kilojoules sobre kilogramo. Y ahora nos pasamos al trabajo producido por la turbina. En este caso tenemos que es Cp por T3 menos T4, que sería 1.005 por 1300 menos 718, lo que nos daría que el trabajo de la turbina es de 585 kilojoules sobre kilogramo. Y finalmente calculamos el trabajo de retroceso, que serían 244 o la W de compresión sobre la W de la turbina, 585, lo cual nos daría 0.417. Esto significa que aproximadamente el 42% del trabajo producido por la turbina se utiliza únicamente para hacer funcionar el compresor. Este es uno de los motivos por los cuales las turbinas de gas requieren compresores muy eficientes. Y ahora nos pedía calcular la eficiencia térmica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacerlo de dos maneras. La primera consiste en utilizar los calores, y sabemos que el calor de entrada es igual a Cp por T3 menos T2 y el calor de salida es igual a Cp por T4 menos T1. Y la eficiencia térmica sería 1 menos calor de salida sobre el calor de entrada. Pero, sin embargo, como se trata de un ciclo de Brayton ideal, existe una expresión más sencilla, la cual sería esta. La eficiencia térmica es igual a 1 menos 1 sobre Rp a la K menos 1 sobre K. Y ahí despejamos y tenemos que es 1 menos 1 sobre 1.811 y nos daría que tenemos una eficiencia de 0.448 o 44.8%. Este valor es completamente razonable para un ciclo Brayton ideal con una relación de presión igual a 8. Ahora analicemos qué significan estos números. Como podemos observar, la compresión elevó la temperatura desde T300 a 543 y después de la combustión la temperatura alcanzó la 1300 Kelvin. La expansión redujo nuevamente la temperatura hasta cerca de 718. El compresor consume aproximadamente 244 kilojoules por kilogramo. Y la turbina consume 585 kilojoules sobre kilogramo. Casi el 42% del trabajo generado vuelve inmediatamente al compresor. Finalmente el ciclo logra una eficiencia cercana al 45%, lo cual coincide con los valores esperados para un ciclo Brayton ideal. En conclusión, obtuvimos los siguientes resultados, como podrán observar. La temperatura 2, la temperatura 4, el trabajo del compresor, el trabajo de la turbina y la relación de trabajo de retroceso. Y por último, la eficiencia térmica. Lo más importante es recordar que antes de aplicar cualquier ecuación, siempre debemos identificar el tipo de proceso. En el ciclo Brayton, los procesos de compresión y expansión son isentrópicos, como podemos observar en el diagrama.
mientras que la adición y el rechazo de calor ocurren a presión constante, como podemos observar. Esta identificación es la que nos indica qué ecuaciones utilizar. Solo que primero hay que saber cómo interpretar el diagrama para poder resolver el ejercicio. Y hay que identificar cada proceso del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4 para poder entender cómo realizar y obtener los resultados que nos pide este ejercicio. Si este video les ayudó a comprender el procedimiento, pueden dejar algún comentario. Muchas gracias. Hasta luego.